profeta Isaías es un gran libro. Es uno de los 4 grandes profetas del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de grandes profetas no estamos hablando ni de escritos ni de extensión de escritos, sino estamos hablando de hombres que, utilizados por Dios, fueron de mayor influencia en el pueblo de Dios en aquella época, después y hasta nuestros días. Isaías tiene unas características realmente hermosas, porque el libro del profeta Isaías es como una especie de preludio del Nuevo Testamento. Algunos estudiosos, algunos comentaristas le han dado de llamar el Evangelio de Isaías. ¿Por qué? Porque no solamente en él hay un montón de profecías y de anuncios que después se harían realidad en Cristo Jesús, sino que lo que es más importante, en él hay una serie de conceptos que se van transformando y que anuncian la visión que de Dios tendríamos posteriormente en Cristo Jesús. No fue fácil el tiempo en que Isaías predicó, ni muchísimo menos. En el libro, en el comienzo del libro, nos retrata una sociedad que es realmente devastadora, una sociedad donde abunda la corrupción, una sociedad en la que hay abusos, una sociedad en que los reyes de Israel se habían apartado totalmente de Dios, vivían al ritmo, todas esas tribus que conformaban el pueblo de Israel estaban totalmente apartadas y las tribus del pueblo de Judá estaban zigzagueando entre aproximarse y separarse de Dios según el rey y su predisposición. El tiempo era tremendo, la injusticia reinaba, la falta de compasión. Es decir, ¿os suena esto de algo? Y esto pone de manifiesto un hecho, de manifiesto un hecho. El hombre fue creado a imagen de Dios para reflejar a Dios, y en la medida en que lo refleja, el contexto en el que está es bendecido. Y en la medida en que no lo refleja, no puede percibirse la bendición de Dios. Pero hay un concepto importante en Isaías que se va desgranando a lo largo de todo el libro. El contexto inmediato del pasaje que vamos a centrarnos en el capítulo 27, el contexto inmediato va desde el capítulo 13 al capítulo 23. En el capítulo 13 hasta el capítulo 23, Isaías va desgranando una serie de profecías sobre las regiones que están asolando y acosando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, y va anunciando el final que va a ocurrir a esas naciones. En el capítulo 24 es una especie de conclusión de ese tema, y luego en el capítulo 26 hasta el final del 27 hay un poema, hay un cántico, un hermoso cántico que podríamos dividirlo en 2 partes. La primera parte, que va desde el capítulo 26 versículo 1 hasta el capítulo 27 versículo 1, es una especie de exaltación de la victoria de Dios. Y en el capítulo 27, a partir del versículo 2 hasta el final, encontramos el cántico a la viña, la canción a la viña. Es un término, es un concepto que aparece reiteradamente en los profetas. Israel, el pueblo de Dios, comparado con una viña. Pero hay una diferencia. El propio Isaías utiliza esta alegoría, esta semejanza en 3 ocasiones diferentes. Pero vemos esa transmisión, cómo se va formando el pensamiento del profeta si analizamos la primera vez que la utiliza en el capítulo 5 a la vez que la utiliza ahora en el capítulo 27. Y vamos con la ayuda del Señor a ver algunas de esas importantes diferencias. El canto de la viña básicamente se manifiesta en los 6 primeros versículos.
Después va hablando de las consecuencias en una serie de ellos, pero lo que podríamos decir, el cántico de la viña está en el capítulo 27, versículos de 2 al 6. Ahí presenta la viña como el pueblo de Dios y presenta a Dios como el hortelano, como el que cuida, como el que planta, como el que va siguiendo el devenir de la viña y va siguiendo su cuidado. Nos dice en los versículos 2 y 3 que el Señor ha guardado la viña. Declara específicamente que ha estado guardando la viña a pesar de que el pueblo de Israel no era fiel. Y aquí encontramos una diferencia con el capítulo 5. En el capítulo 5 el Señor anuncia que esa viña va a ser totalmente destruida, va a ser totalmente arrancada, en tanto en cuanto no ha sido fiel. Aquí, sin embargo, habla de que a pesar de que no ha sido fiel, Dios sigue cuidando la viña. Evidentemente, este pasaje es un paralelismo con el pueblo de Israel, pero también es un paralelismo con cada una de nuestras vidas. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, yo creo que jamás podrá decir que nunca se ha apartado del Señor. En algún momento de nuestra vida, nosotros nos vamos enfriando. En algún momento de nuestra vida nosotros nos vamos alejando y en un punto determinado nosotros podemos vernos a nosotros mismos como fuera de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. En ese momento, nosotros tenemos que saber que a pesar de que nosotros no estamos en plena comunión con Dios, el Señor sigue guardándonos. La gracia no solamente consiste en darnos lo que no merecemos, sino que lo más importante para nosotros también abarca en no darnos lo que merecemos. Dios no nos mira solo y exclusivamente desde el punto de vista, desde la óptica de la justicia. Dios nos mira desde la óptica de la justicia a través de los lentes de la misericordia. Si no fuera así, ninguno de nosotros podía aspirar a tener ningún tipo de salvación. Dios es justo, Dios es misericordioso. Nosotros como plantón suyo, como vid suya, como hijos suyos, no siempre producimos aquellos frutos para los cuales nosotros hemos sido creados. No siempre producimos los frutos que se espera de nosotros, pero a pesar de ello, Dios es el hortelano que sigue cuidando. La segunda imagen que aparece en este canto es que Él es el hortelano eterno. Es decir, no es mutable, no cambia a través de los tiempos, no muda su forma de ser, su forma de actuar, su forma de vivir cuando va pasando un tiempo o una época. Él es el mismo. Y precisamente por esa fidelidad, precisamente por esa constancia absoluta en esa fidelidad, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa las circunstancias, Él sigue siendo el mismo. Es lo que a nosotros nos da seguridad. Nosotros subimos y bajamos, y a veces nuestra vida parece como una especie de montaña rusa, que a una velocidad vertiginosa, tanto estamos arriba como estamos abajo, como pegamos un parón, como volvemos a avanzar. Nosotros somos absolutamente inconstantes. No hay nadie que pueda decir que la trayectoria de su vida siempre ha sido así. En el mejor de los casos será así. Pero no, Dios siempre es fiel. No sube ni baja, se mantiene siempre en la misma distancia, en el mismo lugar, con las mismas inquietudes. Es inmutable.
Y nos dice este versículo, el versículo 4, que cuando la viña da fruto, su preocupación no es decir, bueno, ya da fruto, ya ha alcanzado el objetivo, ya estoy contento, sino nos dice que la limpia, la cuida más. ¿Para qué? Para que dé más fruto, para que dé mejor fruto, para que su fruto sea más dulce y sea más apetitoso. El tercer concepto que nos habla de Dios con respecto a nosotros, o del hortelano con respecto a la viña, como queramos decir, es que Él es el eterno protector. No solamente es constante, no solamente es nuestro seguridad y nuestro salvaguarda, sino que es nuestra protección. Evidentemente, a veces en la vida los elementos negativos se suceden a una velocidad vertiginosa. Parece que no hay más personas en el mundo, parece que somos las personas que recibimos todas las desdichas, que tenemos que afrontar los momentos más difíciles. A veces hay momentos en la vida en que nos faltan las fuerzas, en que nos falta la capacidad incluso de levantarnos y pensamos que hemos llegado al final de la cuerda, que ya no podemos aguantar más, que estamos totalmente desbordados. Pero en esos momentos de zozobra, en esos momentos de inseguridad, en esos momentos de fragilidad, es cuando sentimos con mayor poder la presencia de Dios. Y entonces vemos cómo nuestro espíritu se renueva, cómo Él nos sostiene y cómo de pronto aparecen fuerzas que no sabemos de dónde han salido. Aparece una paz y una protección que no entendemos, que sabemos que no es nuestra, sabemos que es de Él. Jesús, cuando se está despidiendo de sus discípulos, les dice que no vais a estar solos. Y por muy solos que nos encontremos en cualquier circunstancia, por muy vulnerables que nos encontremos, por muy abatidos y desesperados que estemos, aunque no sepamos cómo nos vamos a levantar, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, qué habrá detrás de la siguiente curva, la mano del Señor está ahí. Y cuando en esos momentos abrimos nuestra alma a Él, cuando incapaces de seguir adelante, cuando totalmente sobrepasados por las circunstancias, le miramos, nuestro espíritu reverdece, nuestras fuerzas se multiplican y su poder se perfecciona en la debilidad. No estás solo, no estás sola. Aunque todo lo que esté a tu alrededor, aunque todo lo que pueda percibir tus ojos parece que se está desmoronando, no estás solo. El protector, el misericordioso, está contigo. Pero no solamente Él nos guarda, no solamente Él nos cuida, no solamente Él nos protege, sino que nos fructifica. El objetivo del Señor no es que pasemos sin pena ni gloria por este valle de lágrimas. La existencia no es como una especie de carrera de obstáculos que tiene como último o como único objetivo llegar al final. No es una prueba de resistencia para determinar quién es el que llega y quién se queda por el camino. Si fuera así, sería injusto. El propósito de Dios no es que suframos,
no es que resistamos, no es que nos mantengamos en pie a pesar de las circunstancias, que nos mantengamos imbatibles, no importa la fuerza del viento que nos asedie. El propósito de Dios es que fructifiquemos. Dios no bendice para sujetarnos, levantarnos, mantenernos de pie o impedir que volvamos a caer. Dios nos bendice para que seamos caudal de bendición. Y con la consolación que nosotros hemos sido consolados, dice el apóstol Pablo, utilicemos esa seguridad y esa fuerza que nos da el poder de Dios cuando nos levanta para bendecir, para edificar, para consolar, para estar al lado del que está sufriendo y el que está padeciendo. Él nos dice que vamos a echar raíces, que floreceremos y que incluso nuevas ramas nacerán de nosotros. Dios, nuestro Señor, te guarda. Dios, nuestro Señor, eternamente permanece a tu lado. Dios te protege para que con toda esa bendición puedas bendecir a los demás. A partir del versículo 7 y hasta el 11 nos habla del castigo expiatorio. Este tema es muy delicado, pero lo más importante para mí del profeta Isaías es que nos habla del juicio, pero del juicio que tiene como objetivo la expiación, no el castigo. En nuestra vida nos han enseñado muchas veces, yo recuerdo la definición que aprendí de niño de Dios en el catecismo, decía, Dios es nuestro Padre que está en el cielo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Y en la imagen de la mente de un niño, yo lo veía como mi maestro de escuela, que empezaba a explicar la lección con una vara en la mano y se paseaba por las filas de bancos dando varazos a aquel que estaba despistado, a aquel que no expresaba la debida atención, y cuando quería preguntar algo, la imagen esta es difícil de borrar, nos ponía a todos en una fila y de entrada ya íbamos con la mano así. Con la mano así. Y él con la vara te preguntaba, y en el momento que fallabas, catapum. Dios no es así. Dios no está con la vara esperando a que fallamos. Dios no nos pone obstáculos en el camino. Dios no nos hace pasar por dificultades. Sí, ríete tú, pero maestros de eso sabía, no está poniendo dificultades para una especie de carrera de obstáculos, como decía anteriormente. Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es amor y es misericordia. Los problemas no los pone el Señor. En la mayoría de los casos nos los buscamos nosotros y en otros casos las personas que están a nuestro alrededor y en último de los casos el enemigo. En Dios no hay maldad. Lo que nos dice la palabra de Dios, lo que realmente es importante, lo que debemos saber, que cuando Dios permite que nosotros pasemos por esos momentos de dificultad, siempre, en todo momento, está medido. Y no permitirá absolutamente nada que sobrepase a nuestras fuerzas. Y no permitirá nada que Él no pueda transformar en bendición. El mal no lo introdujo Dios en el mundo. El mal lo introdujo el hombre.
Dios nos sostiene, nos guía y nos guarda. Dios nos edifica y nos levanta cuando caemos. Otro de los elementos que aparece es que para que nosotros podamos ser depositarios de esa expiación, nosotros tenemos que abandonar el pecado. El pecado es como un cortocircuito que impide que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Entendamos el pecado como aquellas cosas que no hacemos o que hacemos, pero que están al margen de la bendición, de la voluntad de Dios. Entendamos como pecado aquellos elementos que se apartan de aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué le pasa al chisme? Entendamos como pecado cuando prescindimos de Dios, cuando dejamos a Dios al margen y vivimos a nuestro aire. Evidentemente, cuando eso ocurre, no puede fluir esa bendición de Dios en nuestras vidas. No es porque Dios no lo quiera, no es porque Dios no lo pretenda, es que nosotros hemos introducido un elemento que no permite que llegue hasta nosotros. No quiere decir que Dios se haya apartado, no quiere decir que Dios nos siga cuidando como viña, como en el pueblo de Israel, que a pesar de darle 27.000 veces la espalda, ahí estaba Dios exhortando, edificando, incluso permitiendo que desgracias tan grandes como la que ocurrieron en los siglos 8 y 9 antes de Cristo, o 9 y 8 antes de Cristo, y que casi borra al pueblo de Israel del mapa, a pesar de ello, Dios seguía así. Dios seguía en ese lugar. Y cuando el pueblo se dio la vuelta, cuando el pueblo entendió que solo podía recibir las bendiciones si comenzaba, si volvía a tener esa relación con Dios, entonces es cuando de nuevo empezaba a fluir esas condiciones en nuestras vidas. Condiciones para la expiación. Será perdonado a la iniquidad de Jacob. Dios no puede curar el pecado de quien le repudia constantemente. Y el tercer elemento de este apartado es que Dios es la fuente, Dios es el poder, Dios es la capacidad que puede restaurar una vida desolada. A veces nuestras decisiones, en ocasiones nuestra falta de decisión, muchas veces las circunstancias nos llevan por caminos que no queremos. Y nuestra relación con Dios no es suficiente para afianzarnos. Y sentimos que nuestra vida surge sin esperanza por caminos que no deseamos. Dios permite que eso suceda. No es su propósito, pero lo permite, porque es la única forma de que nosotros rectifiquemos. Hay ocasiones en que nos encontramos en la diáspora, separados de Dios, como el pueblo de Israel, esparcido por toda la tierra. Ya no tenían una tierra que podían llamar suya. El elemento fundamental, el eje
que era para ellos el templo como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, se había destrozado. Parecía que no había esperanza. Pero antes de que eso ocurra, ya la voz profética dice que Dios tiene preparado un tiempo nuevo para aquel que en momentos de separación de Dios extiende sus brazos a Él. No solamente nos levanta cuando caemos, no solamente nos sostiene, no solamente está a nuestro lado aunque prescindamos de Él, sino que está con los brazos abiertos, dispuestos a restaurar aquello que habíamos perdido. E incluso a darnos más. La palabra de Dios nos dice que el, entre comillas, castigo de Dios cae sobre nosotros con medida. Pero también nos dice que seremos llamados del exilio cuando nos apartemos de Él. Que cuando nuestro eje, nuestro punto de mira cambie, volverá a fluir su poder en nuestras vidas. Volverá a su presencia a llenarnos. No se despreocupará de nosotros. Volveremos a la tierra prometida. Continuaremos en esa presencia que nosotros abandonamos. Y Él reedificará de nuevo nuestras vidas. Aunque nos encontremos en lejanas comarcas aguardando la gloriosa presencia de Dios, por muy lejos que estemos, Él nos volverá a Él. Y nosotros podremos entonces cantar: a Dios toda la gloria, somos hijos de Él. Cada uno de nosotros en este momento se encuentra en una situación diferente. Unos se encuentran abatidos, cansados, trabajados. Otros se encuentran sin esperanza, totalmente desanimados, sin ver luz al final del túnel. Y hay otros que se encuentran apartados, que están en el exilio espiritual, que han roto sus vínculos con Dios, que sienten en su vida la sequedad del desierto, que les falta esa presencia inspiradora de Dios. No sé cuál es tu situación. No sé dónde cada uno de vosotros os encontráis, pero hay una cosa de la cual estoy seguro, más allá de toda duda. Por encima de esas circunstancias, a pesar de todo ello, Dios, con su misericordia, está a tu lado, esperando el momento en que pueda actuar en tu vida. Si estás abatido, aférrate a Él. Si estás desesperanzado, afírmate en su palabra. Si estás apartado, vuelve al Señor. Si en ningún momento de tu vida tú te has planteado el hecho o la necesidad de hacer del Señor realmente el Señor de tu vida, yo te invito en esta mañana a que no lo demores más. Entrégale ahora tu vida. Comprométete con Él para que Él sea tu Señor. Y Él, en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, Él va a actuar, dándote fuerzas,
sosteniéndote, sacándote del exilio para volver a su presencia, o abriéndote las puertas de esa tierra prometida que no es otra que su presencia y su amor. Me gustaría que termináramos este tiempo y lo hiciéramos cada uno de nosotros en oración. ¿Cuál es tu circunstancia? Si estás en pletórico de fuerzas y lleno de entusiasmo y sientes al Señor en tu vida, pídele más. Él tiene más para ti. Si estás derrumbado, pídele que te levante. Si estás desorientado, que te guíe. Si estás lejos de ti, de Él, que te acerque. Vamos a orar en silencio. Sí, Padre, queremos reconocer tu cuidado, tu amor y tu misericordia. Queremos reconocer tu provisión y tu amor. Y queremos pedirte que tú sigas actuando en cada uno de nosotros. No conforme a nuestros méritos, sino de acuerdo a tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie mientras que cantamos.